Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí al escritor cubano Eduardo Heras León, el Chino para sus amigos, a comienzos de 1968, cuando coincidimos ambos en la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana. De entre todos los estudiantes que cursábamos en aquel momento la carrera de periodismo, Eduardo Heras, sin discusión alguna, era una de las personas más brillantes que había en ese grupo. Tan es así que terminó siendo profesor, ni más ni menos que de técnica periodística. Pero para los que éramos más jóvenes que él, me llevaba 7 años, que parece que no, pero era muy importante en ese momento, el Chino era el tipo aquel que tenía todos los méritos que podía tener un joven en ese momento. Había sido fundador de las milicias nacionales, había combatido en Girón, había ganado premios literarios. Ya en el 1968, en el mismo año que prácticamente tuve noticias de él, ya Eduardo Heras había ganado un premio, el premio para jóvenes, que es el premio David, que da la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, por un libro que ya era muy significativo. La guerra tuvo 6 nombres. En este libro, el Chino cuenta cosas bastante duras, ¿no? Aunque en ese momento el libro fue muy bien visto desde el punto de vista ideológico y político, ya se destacaba el libro por tener una beta diferente a las apologías que en ese momento se escribían sobre cualquier acontecimiento de la Revolución Cubana. Sus narraciones de la debilidad de los hombres en las caminatas aquellas de los 62 kilómetros, era realmente sorprendente que el libro hubiera podido ser aceptado en ese momento. Pero estamos hablando de 1968. Pero en 1970, el concurso Casa de las Américas, en su categoría de cuento, le otorgó una mención única a un libro de Eduardo Heras titulado Pasos en la hierba. Me gustaría recordar que el jurado estaba integrado, entre otras personas, por el señor Raúl Roa, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, un individuo de brillante expediente revolucionario, intachable. Que, por cierto, el premio de cuentos se le otorgó a un libro llamado Rajatabla, del escritor venezolano Luis Brito. Pero, al menos en Cuba, de ese libro nadie se acuerda. La gente se acuerda de Pasos en la hierba. ¿Y por qué? Pues resulta ser que en abril del año 1971, en el número 45 de la revista Caimán Barbudo, apareció publicado un artículo titulado Otra mención a los pasos, firmado por Roberto Díaz, donde se calificaba al libro de Eduardo Heras prácticamente como una obra contrarrevolucionaria. Ahora estamos hablando, lo repito, de 1971, y justamente del 23 al 30 de abril de ese año se celebró en La Habana el fatídico primer Congreso de Educación y Cultura, que es el que da paso a lo que se conoce en la historia cultural cubana como el Quinquenio Gris. Es decir, que no fue un hecho casual que esta crítica aludiera al asunto ideológico en el libro del Chino, aunque nosotros, los compañeros de Heras en la universidad, estimábamos que este artículo había sido una metedura de pata y que, claro está, no iba a tener ninguna repercusión. Craso error. No puedo precisar la fecha exacta, pero por esos días apareció en las aulas de la Escuela de Periodismo el señor Arsenio Rodríguez, que era el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la escuela, con un discurso muy extraño, diciendo: atiendan acá
esto que voy a decir ahora es una información, esto no es una asamblea, esto no es para discutirlo, es solamente una información. Muy autoritario aquello. La información que tengo que decirles es que Eduardo Heras León, a partir de ahora, ya no será el candidato para las elecciones de presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la FEU, que estaba propuesto por nosotros como candidato para presidente de la FEU. Ya Eduardo Heras no está en esa candidatura. Les informo que Eduardo Heras ha sido separado de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, que ya no seguirá siendo profesor en la escuela y que además está expulsado como estudiante de la escuela. Y todo esto debido a que Eduardo Heras León es un contrarrevolucionario. Aunque Arsenio Rodríguez había advertido que esto no era una asamblea para discutir, algunos de nosotros, entre los que tengo el honor de incluirme, protestamos esta decisión sobre la base de que entendíamos que no era cierto que Eduardo Heras era un contrarrevolucionario y que sencillamente esta apreciación que se estaba haciendo, estas decisiones que se estaban tomando, era un poco raro que se hicieran a partir de una crítica que había salido de una revistica cultural. No tenía ninguna relación aquello, pero sí la tenía. Ahí estaban los misterios de la política detrás de todo esto, y nosotros, los inocentes, seguíamos creyendo que se había cometido un error. Las consecuencias son conocidas. Eduardo Heras fue enviado a trabajar a la fábrica Vanguardia Socialista para que trabajara allí directamente en un taller de fundición y forja de acero. El verdugo designado, el señor Roberto Díaz, aquel que publicó el artículo de Otra Mención a los Pasos, recibió sus premios. En el mismo año, en 1971, fue designado director de la revista El Caimán Barbudo y ascendió a la Secretaría de Culturas, Deporte y Recreación del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. Allí se ocupó del trabajo con los escritores más jóvenes y más tarde, en el año 1975, cuando se realizó el primer congreso del partido, este señor formó parte de la comisión que elaboró el proyecto de tesis sobre la cultura artística y literaria. Como dato adicional, desde 1998 hasta el 2013, el verdugo residió en la República de Chile, dando clases en una universidad sobre cuestiones artísticas. Pero ya le perdí la pista. Alguien me dice que sigue viviendo en Cuba. Por su parte, el Chino Heras pasó un largo proceso de... No me gusta la palabra, pero bueno, es la palabra que se usa para estos casos. Un largo proceso de rehabilitación. Y a partir del año 1983 empezó mínimamente a salir por algún lugar. Le dieron un premio por un artículo que él había publicado que se llama Cuestión de Principios. Y a partir de ahí, pues recibió premios de la crítica, el premio Razón de Ser del concurso Alejo Carpentier. Es decir, todos los años prácticamente era recordado por alguien. En 1998 fundó el Centro de Formación Literaria Honorio Jorge Cardoso y en febrero de 2015, para sorpresa de muchas personas, recibió el Premio Nacional de Literatura del año 2014. Pasos en la Hierba tuvo una segunda edición en la década de los años 90. Me han contado algunos que asistieron a la presentación de esta nueva edición de Los Pasos, que el Chino, cuando le tocó hablar, lo único que hizo fue alzar el libro en la mano y gritar «gané». De esa manera, él entendía que había llegado al fin de su largo ostracismo. En el lado opuesto de la barricada, donde se atrincheraron sus inquisidores, un grupo de personas adoptan la postura, a mi juicio, injusta, de decir que el Chino Heras se plegó, que Eduardo Heras es un derrotado que aceptó ser reivindicado por la dictadura. Pero yo lo que creo realmente es que aquellos que una vez defendimos al Chino Heras bajo el argumento de que él no era un contrarrevolucionario, teníamos la razón. Sencillamente, Eduardo Heras León siempre fue un revolucionario, siguió siéndolo y murió creyendo que lo era.
Eso hay que respetarlo y ese fue el Eduardo Eras que yo conocí. El próximo viernes les voy a contar cómo conocí al rockero Gorky Águila, el líder de la banda Porno para Ricardo. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Cómo lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes, uno para cada viernes.